Señor, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por este maravilloso privilegio, Señor, de estar en este lugar, de poder abrir mi boca, Señor, y poder enseñar un poco, Señor, de tu palabra y de lo que tú me enseñas cada día. Señor, danos entendimiento y obedeceremos tu palabra como lo dice. Danos entendimiento, Señor, y la podremos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, porque es donde nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad. Danos entusiasmo, Señor, por leer tu palabra y danos vida, Señor, a través de ella. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Ahora sí, entonces pueden tomar su asiento. Y ayúdenme a abrir sus Biblias. No vamos a leer como tal este día la parte que yo les voy a decir dónde abrirla, porque hoy más que un estudio voy a hablarles voy a hacerles una pequeña introducción de un libro, el cual van a buscar, que es la primera epístola de Juan, primera de Juan, como la conocemos. Si la tienen ahí, búsquenla. Y ya yo les voy a decir qué versículos vamos a estar leyendo, ¿sale? En unas semanas más vamos a comenzar a estudiar algunas de las enseñanzas basadas en esta epístola específica de la Biblia, ¿sale? ¿Qué epístola vamos a estudiar? Primera de Juan, o primera epístola de Juan, ¿sale? Fíjese bien, escogí esta carta que vamos a empezar a estudiar, no hoy específicamente, pero sí les voy a dar, les digo, una pequeña introducción. Escogí esta pequeña carta porque me gusta leer y porque me gusta hablar sobre el amor de Dios. Me gusta sentir el amor de Dios, y entonces escogí esta carta porque amo a Dios, y lo que vamos a estar leyendo habla sobre este amor, ¿vale? Escogí esta carta porque habla sobre el verdadero amor de Dios y sobre el verdadero amor a Dios, ¿sale? Entonces, yo tengo en lo personal un concepto que he estado trayendo durante todo este tiempo acerca del amor de Dios, cómo amar a Dios, cómo amo a Dios, cómo siento el amor de Dios. Yo lo tengo acá. Y cuando empecé a leer esta epístola, entonces empiezo yo a tener otro conocimiento de cómo es ese verdadero amor a Dios o de Dios. Entonces, aquí está mi conocimiento y aquí está lo que trae la palabra. Y entonces escogí esta epístola porque el contenido que yo estuve leyendo me confronta o nos confronta como creyentes de lo que yo traigo y de lo que dice la palabra, y si entonces hace esto, si se amalgama o no con lo que yo creo y con lo que yo hago, ¿sale? Entonces esta epístola es muy confrontadora, confronta como creyentes, cuestiona nuestra forma de actuar. Esta epístola no se anda con rodeos, es muy directa, es muy tajante, ¿sale? No utiliza términos medios, nos dice, ¿eres o no eres? ¿Sale? Entonces por eso yo decía, escogí esta epístola porque es muy confrontadora para mí, primeramente, y espero que también lo sea para ustedes, ¿sale? Esta epístola nos dice, ¿eres caliente o eres frío? ¿Sale? ¿Eres luz o eres tinieblas? Así es esta epístola. Pero para poder comprender la carta que escogí, vamos a utilizar ciertas preguntas que nos ayudarán a entender primeramente el contexto de esta carta. Una vez teniendo esta información, entonces podremos adentrarnos y comenzar a aprender de ella. Para ello, formulé unas preguntas que nos van a permitir entender el contexto de esta carta. Preguntas como, ¿quién escribió esta carta? ¿A quién fue dirigida? ¿Por y para qué fue escrita? ¿Y qué estaba pasando en el momento en que Juan escribió esta carta? Primero vamos a saber esta información
y la siguiente clase o el siguiente estudio ya empezaremos de lleno, ¿sale? Bueno, primer pregunta, ¿cuál era? ¿Quién escribió Primera de Juan? Y la respuesta viene ya en el título, ¿sale? Pero aún así vamos a ir hacia allá. Hasta hoy en día se designa al apóstol y al discípulo de Jesús como el escritor de esta carta. En este caso fue Juan. Juan escribió también el Evangelio de San Juan, ¿ok? También escribió el libro de Apocalipsis y escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y estamos hablando entonces del discípulo, el que estuvo con Jesús, fue quien escribió esta carta, ¿vale? Juan, ¿quién era Juan? Juan era el hermano de Santiago. Después vamos a hablar quién era Santiago, pero también era uno de los discípulos de Jesús. Estos dos hermanos, conocidos en la Biblia, en Marcos 3:17, dice que eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Quién les puso este nombre? El mismísimo Jesús. A ellos dijeron, estos hermanos son hijos del trueno. Ya después vamos a decir, ¿por qué les puso así, verdad? Imagínense, hijos del trueno. Este Juan, en la palabra lo vamos a encontrar a sí mismo llamándose o identificándose como el discípulo a quien Jesús amaba. No decía yo soy Juan, yo escribí esta carta, yo hice, yo no. Él dice, se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Lo vamos a encontrar ahí en Juan 13, versículo 23. Y también se describe a él mismo como la persona que se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Juan entonces era uno de los 3 amigos o de los 3 discípulos más allegados a Jesús, ¿ok? ¿Por qué se dice que porque era uno de los más allegados? Porque imagínese una persona, usted recargarse en el pecho de alguien, no lo va a hacer con cualquiera. Usted puede reclinar su cabeza en el hombro de cualquier persona a veces, porque hasta cuando nos quedamos dormidos en la combi y nos recargamos sin querer queriendo, pues lo haces. Pero es muy diferente recargarte en el pecho de una persona. Para nosotros lograr llegar a hacer eso es porque hay una confianza con esa persona. Tú puedes recargarte en el pecho de tu mamá, pero no puedes hacer en el mío, ¿verdad? Porque no es la misma confianza. Imagínese qué confianza había entre Juan y Jesús para que él lograra hacer eso. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque se sentía amado por su Señor. Imagínese. Entonces, estamos hablando de quién escribió esta carta, de Juan. ¿Sale? Ok. Juan fue el último de los apóstoles. Vivió muchos años hasta llegar a su vejez. Todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, los 11 apóstoles o los 11, murieron jóvenes, ¿sale? Y de maneras muy trágicas. Pero el único que vivió hasta su vejez fue el apóstol Juan. Y lo mandaron a una isla, sabemos que a la isla de Patmos. Ahí lo mandaron por andar evangelizando y predicando la palabra, lo mandaron a ese lugar y ahí murió, ¿sale? Pero fue hasta su vejez, ¿ok? Entonces, de este Juan es quien escribió la epístola de Primera de Juan, ¿ok? Esa es la primera pregunta contestada. La segunda, ¿a quién Juan dirigió esta carta? Fíjese, algunos estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente fue escrita a la iglesia de Éfeso. Cuando la iglesia, ¿se acuerda? Que fue esparcida cuando llegó el Espíritu Santo y los bautizó, y luego empezó a haber empezaron a orillar a la iglesia a salir. ¿Sale? Cuando fueron orillados a los apóstoles a salir de ese lugar, Juan se fue a la ciudad de Éfeso, y ahí empezó a predicar el evangelio.
empezó a levantar iglesias. Por esta razón se dice que a lo mejor esta carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué digo creen? Porque esta carta, al comenzar a leerla, notaremos que no tiene un saludo y no tiene un destinatario. Juan se mete de lleno, como ahorita yo, y no digo esta carta es para fulanito o esta carta es dirigida a tal iglesia. No, simplemente él empieza a hablar, como ahorita yo dar un sermón. A veces por eso dicen que no es como una carta, sino como una predicación o un sermón, pero bueno, ya se quedó como carta, ¿sale? Entonces, esta carta no especifica a quién, a qué persona se la estaban escribiendo, ¿sale? Pero sí encontramos en la misma palabra, y ahí es donde quiero que empiecen a buscar, Primera de Juan 5:13, nos dice más o menos a quién fue dirigida, no específicamente a una persona. Aquí vamos a ver a quién fue dirigida. ¿Ya lo tienen? Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién fue escrita? ¿Ok? Entonces fue escrita o fue dirigida a creyentes, ¿ok? A quienes creían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? A ellos fue dirigida, por eso se dice a la iglesia o a los creyentes de Éfeso. Y luego también nos dice para qué, ahí mismo, para qué escribió esta carta. Para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿sale? En el momento que Juan escribe esta carta, les está haciendo saber a los creyentes que han creído en Jesús que ya tienen vida eterna por el simple hecho, y digo simple porque trae mucho peso sobre eso, que el creer en Jesús te hace tener ya tu vida o la vida eterna, ¿sale? Entonces, ¿para qué se las escribió? Para que estén seguros que al creer, el que tú eres creyente, tienes vida eterna. Y no solamente creyente, creer en Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Sale? Ok. Fíjese bien, el evangelio, no estamos hablando de la carta, el evangelio de Juan, ¿a quién está dirigido? Okay, no, el evangelio de Juan está dirigido a incrédulos. ¿Por qué? Porque se escribió, Juan escribe lo que vivió con Jesús para que otras personas lo escuchen y crean en ese Jesús. Entonces les estás hablando y les estás tú diciendo el evangelio a personas que no creen. Y entonces al momento que tú les hablas, empiezan a hacer la fe y creen en el nombre de Jesús y entonces tienen vida eterna, ¿sale? Entonces el evangelio está dirigido a incrédulos. Primera de Juan está dirigida a creyentes. ¿Sí notamos la diferencia? ¿Ok? Muy bien. Entonces, no, la misma. Acuérdense, ¿a quién fue dirigida? A creyentes, a los creyentes, ¿sale? No a incrédulos, sino a quienes creen en el nombre de Jesús. Esa es la respuesta de la pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Por qué fue escrita esta carta? Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Dice, ¿ya lo tienen? Os he escrito estas cosas, dice la palabra de Dios, respecto a los que están tratando de engañarlos, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Juan escribe esta carta para contrarrestar las falsas doctrinas o los falsos maestros que se estaban levantando en ese momento. ¿Qué estaban enseñando estas falsas doctrinas? Que Jesús había sido un hombre cualquiera y por tanto
no había resucitado, que era un hombre que vivió, que murió y hasta ahí se quedó. Esa era la falsa doctrina que se estaba levantando, ¿sale? Entonces, Juan escribe a estas personas o describe a estas personas que no creen en la obra de Jesús como un anticristo. Juan fue la primera persona que empieza a utilizar este término de anticristo. Y anticristo quiere decir que no creen que Cristo fue Dios, que Cristo resucitó, que Cristo murió y resucitó al tercer día. No creían, simplemente creían que era un hombre cualquiera. Entonces, un anticristo, entonces, ¿qué es? Quien no cree en la obra que vino a hacer Cristo en esta tierra, ¿sale? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿ok? Entonces, ¿quién es un anticristo? El que niega a Jesús, que Jesús, es el Cristo, ¿sale? Entonces, Juan escribe esta carta porque estaba apelando a la verdad. ¿Cuál verdad? La que él vivió, de la cual él fue testigo ocular, que lo vio, ¿sale? Entonces, estaba haciendo casi Juan lo mismo que estuvo haciendo Pablo, ¿se acuerdan en la carta que estuvimos leyendo con Gálatas? Que les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Juan está haciendo lo mismo aquí con los creyentes. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y entonces empieza a escribir esta carta, ¿sale? Entonces, ¿por qué fue escrita Primera de Juan? Para contrarrestar las falsas doctrinas, ¿sale? O los falsos maestros. Y última pregunta: ¿qué estaba pasando en el momento que Juan escribió esta carta? ¿Qué estaba pasando con los creyentes? ¿Sale? Porque acuérdense que fue dirigida a los creyentes. ¿Qué estaba pasando con los creyentes? Debido a estas falsas doctrinas, a estos falsos maestros, las personas que asistían a la iglesia estaban abandonándola y se iban en pos de esa falsa doctrina, ¿sale? Se estaban yendo, estaban creyendo esto que les estaban enseñando, ¿sale? Entonces, estos creyentes, ¿qué estaba pasando con ellos? Estaban confundidos. Imagínense, venimos aquí nosotros y de repente se van creyendo otra cosa, o ya no vienen y te quedas pensando: ¿y ahora qué pasó con ellos? ¿O qué va a pasar con ellos? ¿Son salvos? ¿Ya no son salvos? ¿Qué pasa? Así se encontraban estos creyentes. Estos creyentes se estaban preguntando estas cosas. Y entonces Juan empieza a redactar esta carta. ¿Sí se pueden imaginar esta escena? Los que se iban eran personas con los que convivían, con los que intercambiaban ideas, quizá hasta eran sus propias familias o familiares de ellos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice que estas personas, acuérdense lo que les acabo de decir, salieron de nosotros. Pero en realidad, ¿qué les dice? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, ¿sale? Juan les decía que si se unieron a esta falsa doctrina, que si creían esto, solo quería decir una cosa: que nunca creyeron verdaderamente en Cristo. Venían, estaban aquí, pero nunca de verdad habían creído en la obra que Cristo hizo por cada uno, o por ellos, pues. Y por tanto, nunca habían sido salvos. Eso es lo que les está diciendo Juan de estas personas que habían salido. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo,
que verdaderamente son creyentes permanecen, les está diciendo Juan, permanecen firmes en la fe. Juan les decía, la prueba de un verdadero creyente es la resistencia. Por eso les dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido aquí con nosotros, ¿sale? A pesar de todo lo que vivimos en esta tierra, un verdadero creyente sigue adelante. No porque me está yendo súper bien todo el tiempo, voy a estar aquí, sino cuando me vaya mal y cuando me vaya bien, resisto y sigo. Un verdadero creyente sigue adelante, peleando la buena batalla de la fe hasta que el Señor lo llame. Y entonces, cuando el Señor lo llame, pues ya nos graduará, ¿verdad? Y podremos dejar de luchar. Pero mientras seguimos resistiendo. Entonces, si alguien no permanece y se marcha, no quiere decir que ya dejó de creer y que ya perdió su salvación. No, porque no estamos jugando. Simplemente nunca fueron salvos, porque no creyeron verdaderamente. El creer hace que tú permanezcas, ¿ok? Y qué fuerte, ¿verdad? Que Juan les esté diciendo esto a los creyentes, pero se los dice para que estemos conscientes de quiénes somos en Cristo y que tenemos que permanecer, ¿sale? Con estas preguntas y estas respuestas, pretendo introducirnos en este libro, a mi punto de vista maravilloso. Pretendo despertar su interés por leerlo, aún en sus casas, leerlo, y cuando vengamos y lo leamos, tú digas, yo había entendido tal cosa y resulta que, mira, le podemos anexar todavía todo esto que yo pensé que yo ya me la sabía, ¿verdad? Así como encarnarlo. Me gustaría mucho yo primeramente conmigo, porque es lo que está pasando, es vivir verdaderamente lo que estoy leyendo, lo que estoy conociendo y aplicarlo a mi vida diaria, ¿sale? He escuchado durante el estudio de esta epístola a muchos predicadores y algunos de ellos yo escuchaba decir que estudiar esta epístola no era muy sencillo hacerlo, y dije, no, pues a lo mejor tiene muchas cosas como que difíciles de entender o de comprender o de transmitírselos, pero cuando escuché por qué dicen que no es sencillo esta epístola, y es porque es una carta que te encara, como ya los había dicho. Es una carta que te confronta con la vida que estamos llevando como creyentes, con la vida que verdaderamente debemos de llevar como cristianos, como hijos de Dios, ¿sale? Nos hace ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida, cómo pensamos, qué estamos haciendo. Nos encara esta epístola, ¿sale? Entonces, al mismo tiempo en el que nos está encarando, también nos va a estar ayudando a afirmarnos, ¿sale? Y a edificarnos mutuamente, ¿sale? Esta carta. Entonces, por eso también escogí que estudiáramos las siguientes clases o los siguientes estudios, Primera de Juan, ¿sale? Entonces, espero que tengan ya una pequeña introducción de lo que vamos a empezar a estudiar en Primera de Juan, ¿sale? Entonces, ahora sí, nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de aquel hombre que también levantó, que hizo cosas extraordinarias y las escribió para nuestra edificación, para nuestro conocimiento y nuestro entendimiento acerca del amor de Cristo y cómo de verdad tenemos que dirigir nuestras vidas, ¿sale? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por tus enseñanzas que son tan maravillosas. Tu palabra dice que tu palabra es valiosa, que vale más que millones de oro y millones de plata. Tu palabra, Señor, es la lámpara, Padre, que nos guía y que nos sostiene. Es la fuente, Señor, de nuestra esperanza. Gracias por ella, bendito Dios. Y permite, Señor, que nosotros podamos disfrutar el poder conocerte a través de la lectura, Señor, de esta carta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.